Hola amigos, aquí el juguete del día de hoy, la nueva Chevrolet Captiva en su versión Premier. Es una camioneta que llega para competir, pues básicamente contra la Peugeot Rifter en su versión de gasolina con cambio automático, que es la que más acerca. Tiene 3 filas de asientos y en tamaño está, digamos, poquito por debajo de la Equinox, pero tiene 3 filas y bastante arriba de la Tracker. Está hecha en China y tiene sus detalles interesantes. Por ejemplo, esto que parecen los faros principales, no, son las luces nocturnas. Estos son los faros principales. Ahí están los de niebla. No es un diseño que sea fácil de digerir para la gran mayoría. A mí me parece que está bien, que es moderna, no propositiva, pero actual, y se ve bien en este color rojo. Tiene llantas de 17 pulgadas, ¿no?, con perfil 55, son 18 pulgadas con perfil 55, que es un perfil suficiente como para dar un agarre adecuado a la camioneta, pero no tan bajito, no tan bajito como para que sea frágil en los baches y no tan alto como para que le quite estabilidad. Vemos que en los retrovisores tiene sus luces direccionales y en su diseño Chevrolet adopta el tema del techo flotante con los pilares pintados en color negro. Aquí en la parte posterior la forma es, para mi gusto, también agradable. No se percibe tanto la forma de las calaveras por el color de la camioneta, ¿no? Son muy similares, pero a mí me parece que es una forma bien lograda. Esta es la llave y vamos a ver si en la versión Premier se abre automáticamente. No se abre automáticamente, nada más quitas el seguro. Es una camioneta de 3 filas de asientos, como pueden ver, y la forma fácil de entrar, o la más fácil de entrar, es del lado derecho. Detrás de la tercera fila hay espacio para maletas chicas y esta tercera fila es un lugar donde en general deben ir solo... a ver, esto está muy alto. Ándele. Esta es la forma de entrar a la tercera fila. Miren. Comparen mi rodilla con este asiento. Si este asiento está completamente atrás, obviamente no va a caber nadie en la tercera fila. Entonces, para que quepa alguien allí, es necesario que los pasajeros de adelante la pongan la segunda fila toda para adelante. Ahí sí tienes algo de espacio. Aún así, queda apuntando hacia arriba. Es mejor que estos asientos de la tercera fila sean usados por niños, ¿no?, o por quienes midan, digamos, menos de 1,60. Miren, aquí este está todo para adelante y este está todo para atrás. Es un recorrido muy amplio de diferencia. Pero si está todo para adelante, no vas a alcanzar a ir a gusto aquí. O sea, tendrías que ir, digamos, así, para que el de atrás medio quepa y... ok. Sí hay forma, sí, pero hay vehículos más chicos que ofrecen mejor espacio, como Ertiga o BRV o su rival directa, la Peugeot Rifter. Aquí tienes salidas de aire acondicionado, tienes, vamos a ver qué es esto, un puerto USB, lo que no está nada mal, se agradece. Los cristales son eléctricos, hay portabotellas. Hay agarraderas en el techo, hay techo panorámico completo, miren, viene prácticamente hasta el final de la segunda fila, y ahí vamos viendo que el tablero tiene esta enorme pantalla de 10.4 pulgadas en forma
vertical que recuerda una tablet. Hay revisteros y los asientos son de piel sintética. Ahora vamos viendo la parte anterior, es decir, la primera fila. Miren, aquí vamos, antes de entrar, vemos los controles para cristales seguros. También vemos que el asiento del conductor tiene ajuste eléctrico. Vemos las bolsas de aire laterales. Son 4 bolsas las que tiene esta camioneta. Lo ideal serían 6. Pero se agradece que tenga control de estabilidad, ¿no? Eso está bastante bien. Y como en su segmento, nadie tiene su segmento pensando en que ese segmento es, digamos, Rifter, BRV y Ertiga. BRV y Ertiga no la veo como rival de esta camioneta. Realmente la que me parece rival es la Rifter, incluso en precio, ¿no? La Rifter automática con motor PureTech de 130 caballos vale 490 mil pesos. Y esta vale 463. O sea, es un mejor valor por tu dinero esta que la Rifter. Esto es acoginado, esto es rígido. Las costuras aparentes le dan ahí un toque interesante. La caja es CVT con 8 velocidades simuladas. Tienes freno de estacionamiento automático, el Start-Stop del motor, controles en el volante, obviamente Bluetooth, CarPlay, Android Auto. El sistema no es el Chevrolet MyLink. Como pueden ver, es otra configuración la que está ahí. Y no hay botón de volumen. Entonces tienes que usar este botón aquí, tache. Me ha gustado un botón de volumen. Esto, por ejemplo, podría ser más alto y ser usado con botón de volumen. Aquí tienes otros 2 puertos USB. Aquí una toma de corriente que se agradece. Y en este compartimiento no hay puertos USB. Así que son 3 en total, tengo entendido. Control de estabilidad, bien, muy bien. Ya las guanteras ya las mostré. La puerta cabe una botella de buen tamaño. El tablero es completamente digital. Y no sé si sea solo yo, pero sí el diseño se me figura como chino. Cámara de reversa. Tiene ahí su gráfica 360, que no sé si ahorita no me marca nada alrededor. Y aquí pues tendrás las formas de acceder a CarPlay, Android Auto, al climatizador, etcétera, ¿no? Vamos viendo aquí el climatizador, puedes ajustar temperatura de un lado, velocidad del otro, y está bien. En este momento que tenemos calorcito, yo creo que está bien eso. Aquí controlas de espejos, cristales, etcétera. Y vamos viendo el motor y luego la manejamos. Ahí está, amigos, el motor es 4 cilindros, 1.5 litros turbo, 144 caballos. Es buena potencia, la hace ver, digamos, moverse con buena agilidad, pero tiene algo de turbolag, cosa que les voy a mostrar ahorita cuando la conduzcamos. La Captiva no se maneja mal, no es el vehículo más sólido, mejor plantado que tengas en el mercado, ni siquiera en su segmento. Pero hay que entender que tampoco es un segmento donde vayas a encontrar grandes opciones hablando de manejo. Como les he dicho anteriormente, yo siento que por precio, tamaño, oferta de tercera fila, etcétera, su rival directa es la Peugeot Rifter, ¿no? En especial la versión de gasolina, que tiene también la caja automática de 8 velocidades, una caja que es mejor que esta CVT, tiene mejores acabados que esta, pero se maneja como camioncito. ¿Se maneja mal? No, se maneja muy bien, pero se maneja como camioncito. Porque es de origen un camioncito, lo sientes como, ¿no?, el volante un poquito acostado, es rarita. Y esta tú te sientes como un crossover normal, ¿no?
como un coche, digamos, igual a todos, ¿no? A la mayoría de las camionetas. Tienes buena altura, te sientas a un lado, estoy a un lado de un Sportage, aquí la ves, alto por tu derecho, incluso un poquito más alta. Y en el arranque inicial, aunque intenta arrancar un poquito lento, percibes que hay turbo lag, ¿no? Que hay una demora en el turbo para hacer que la fuerza llegue a las ruedas delanteras. La suspensión es cómoda, la dirección también, creo que incluso es un poquito más precisa de lo que yo hubiera pensado que fuera. Y se siente, insisto, pues en general bien, y es mejor de lo que yo esperaba. Es padre cuando pasa eso, ¿no? Cuando un vehículo te sorprende de una manera grata. Para empezar, es padre cuando no te decepciona. Por ejemplo, hace muy poquito yo conduje el Peugeot 208 y tenía muy altas expectativas de ese coche. Y el coche no me decepcionó, eso ya es padre. Pero cuando pasa al revés, cuando no tienes altas expectativas, y era mi caso con la Captiva, y la camioneta te sorprende, o el producto te sorprende de manera positiva, como pasó aquí, vaya, se agradece. Yo siento la camioneta bien, con buena visibilidad, con buen espacio, incluso con buen motor. Miren, si quieres responder un poquito más, aceleras y vámonos. La camioneta sí responde relativamente bien a las presiones sobre el pedal del acelerador. La CVT, que en general te hace sentir que el motor es insuficiente para lo que quieres lograr, en este caso no me pareció así. Yo creo que la camioneta responde de una forma adecuada. La estabilidad es la esperada, no es un deportivo, va a haber inclinación en las curvas, y eso está más orientada hacia el confort, hacia un manejo, si no urbano, digamos familiar. Incluso en carretera la vas a manejar con cierto, con un desempeño, digamos, decente. Vas a tener mucha influencia, digamos, no es la palabra que buscaba. Vas a sufrir con los vientos laterales. Cuando pasas a un lado de un tráiler más o menos rápido, o cuando llegas a un área de mucho viento, sientes que se mueve un poco la camioneta por eso. Es normal por la forma, es normal por la altura, y es normal por la categoría donde está la Captiva. Repito, insisto, que no es precisamente el producto más sólido que vas a encontrar en el mercado. Pero yo me pongo en el lugar de los que realmente quieren, no necesitan 3 filas de asientos, y no quieren ir a una minivan, o no pueden pagar ya por una Traverse. Entre esta y la Peugeot Rifter, yo creo que esta te ofrece más por tu dinero que la Rifter, aunque la Rifter en acabados y eso se sienta más sofisticada y tenga la opción del diésel. En resumen, es una camioneta mejor de lo que yo pensaba, y si yo estuviera en este segmento, sí me la compraría. Pues ahí está, amigos, Chevrolet Captiva Premier. No tiene nada que ver con la Captiva anterior, simplemente la marca utiliza el nombre que era un nombre ya conocido, y llega para complementar su gama. Creo que dentro de la oferta de las camionetas de 3 filas, sin llegar a tamaño completo, es una opción bastante interesante. Sería aún más interesante con bolsas de aire para cabeza, laterales de cortina, pues, que abarcara la segunda fila de asientos.
pero pues no se puede pedir todo. Eso es lo que hay en el segmento. Y comparando valor-precio, comparando que esta se conduce más como un crossover normal y la Rifta se conduce más como un camioncito, yo creo que puede haber mucha gente que prefiera esta a la Peugeot. Sí, los terminados de la Peugeot, el diseño son mejores, que no les quede ninguna duda. Pero también la cantidad de agencias Chevrolet, el financiamiento que tienen, etcétera, son más agresivos. Y esta camioneta va a llegar a más gente que la que llega a Peugeot. Así que creo que el que gana es el consumidor mexicano. Me parece un buen producto, no extraordinario, no es lo mejor que ha llegado al mercado nacional en los últimos tiempos, pero es un producto decente que te da buen valor por tu dinero. Muchas gracias por su atención, nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.